Vamos a orar por nuestro hermano y vamos a pedirle a Dios que Dios lo use como siempre. Precioso Jesús, gracias, Padre amado, por esta oportunidad más, Señor Jesús, de estar aquí unidos, Señor Jesús, por tu siervo, Padre amado, que tú, Señor Jesús, Padre amado, ya has derramado de esa palabra en su mente, en su corazón. Ahora permite, poderoso Dios, que fluya solamente, Señor Jesús. Y Padre amado, que tú seas, Padre amado, enaltecido en lo que se hable aquí, Señor Jesús. Que tú, Señor, Padre amado, dirijas, Señor, tu mensaje a aquellos que van a recibirlo, Señor. Padre amado, aún a los que reciben por medio de estos medios que les permite llegar a su vida. Bendícelos y tú cuida de ellos. En tu poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Cuida, Señor, tu siervo y bendícele, unge sus labios, su mente y corazón y úsalo en tu precioso nombre. En nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, paz de Cristo. Vamos a invitarle que abra su Biblia. Vamos a seguir ahí en el libro de Efesios. Vamos a seguir ahí en el libro de Efesios. Estábamos leyendo Efesios capítulo 6 y vamos a continuar. Creo yo que tengo suficiente tiempo para terminar hoy este día esta enseñanza. Amén. Efesios capítulo 6. Amén. Vamos a leer una vez más del verso 10 y para conectarnos donde terminamos en la otra ocasión. Amén. ¿Ya estamos ahí de pie? Ok, dice así la palabra, dice en el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nomás, tome su asiento y vamos a seguir leyendo más para abajo. Amén. En primer lugar, hermano, en primer lugar tenemos que entender quién somos, ¿verdad? A quién seguimos y dónde estamos nosotros parados. Le digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque muchos cristianos están en el camino de Dios y no saben a qué han venido. No saben ni qué están haciendo, no saben ni siquiera no saben ni para dónde van. Porque hay muchos cristianos que le preguntas que si es salvo y no saben responder. No te pueden decir si sí o no. Nomás dicen, pues, no sé, tal vez. Y este tema es precisamente, hermano, para que usted y yo estemos seguros. Dice la palabra del Señor que el que no recoge con Él, desparrama. Entonces, si nosotros estamos con Cristo, hermano, tenemos que tener la certeza de que Él está con nosotros y nosotros estamos en Él. Y si usted y yo, hermano, andamos descarrilados, por así decirlo, es necesario también que usted y yo entremos o nos encarrilemos y que caminemos correctamente delante de Dios. Porque es posible que el cristiano que no tiene esa certeza o esa seguridad es porque no anda caminando rectamente delante de Dios. Pero tenemos que tener esa seguridad, amén. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos habla de una lucha y de una guerra que nosotros tenemos. Ya hemos mirado un poco. La palabra de Dios, hermano, dice que al Señor al cual usted y yo le servimos, dice que desde el Antiguo Testamento a Él se le llama el Señor de los ejércitos. Entonces, si usted se fija aquí en la tierra, Él llamó a un pueblo
que no conocía de guerra, pero aún él ya era el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿por qué se le llama el Señor de los ejércitos? No es porque llamó a Israel y Israel peleó muchas batallas contra muchas naciones, sino porque está hablando de los ejércitos celestiales. Está hablando de todo lo que está allá en su presencia. Entonces, la palabra de Dios habla de una parte que usted y yo tenemos que entender, hermano, que estamos al pie de una guerra espiritual y que día a día nosotros estamos peleando esa guerra y que yo y usted nos tenemos que preparar. Entonces, si usted se fija, en el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si usted se fija, hermano, habla de gobernadores. O sea, no está hablando de cualquier demonio por allí que descendió de allá de lo alto. Está hablando de ángeles, hermano, caídos, que el mismo diablo les ha dado él les ha dado de alguna manera pueblos, ciudades, naciones completas para que estén en posesión de él. Entonces, en el ejército, aquí en la tierra, literalmente hablando, hay niveles. Y hay, por ejemplo, comandantes en el ejército. Y esos comandantes dirigen a muchos soldados. Y en las cosas espirituales, hermano, hablando en el reino de las tinieblas, el enemigo también ha elegido ciertos demonios para que les ha dado cierta autoridad para que ellos gobiernen. Y ellos no están peleando, hermano, a ver si es posible que ganen la batalla, sino que ellos están peleando con todo podemos decir, con todo su arsenal para vencer a los hijos de Dios. Porque si usted se fija, hermano, la palabra de Dios no está hablando al incrédulo. No sé si usted nota estas partes tan importantes. La palabra de Dios no le está diciendo al incrédulo que tiene una lucha contra huestes espirituales de maldad. O sea, le está diciendo a sus hijos. Nos está diciendo a nosotros, porque nosotros entramos, hermano, a otro nivel. Nosotros entramos a un lugar donde prácticamente el día que usted eligió servirle a Cristo, se convirtió en un soldado y no se vino a los pies de Cristo para estar sentado, para no alabar, para no glorificar, para no hacer nada para Dios. O sea, Dios lo trajo a su camino para que usted y yo nos preparemos y seamos esos soldados. Entonces, en el verso 13 para enfrente, nos dice la palabra, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, la otra enseñanza, estuvimos hablando del capítulo, del verso 14. Este verso 14 está dividido en dos partes. Tocamos lo que fue el cinturón y tocamos lo que fue la coraza. Nos faltaron otros 4 elementos que hoy en este día los vamos a tratar de tocar, para que usted y yo, hermano, miremos y entienda usted, hermano, que usted está en un lugar que no lo ha puesto el hombre, sino que Dios lo ha puesto como parte de su ejército. Entonces ahora la palabra de Dios dice, hermano, el Señor le dijo a sus discípulos, también a Pedro, le enseña a Pedro
Cuando él fue arrestado, Pedro quiso matar al soldado y el Señor le dice prácticamente lo mismo. O sea que esta guerra que nosotros estamos peleando no es con armas literales, pero existe esa guerra. Y algunos soldados, hablando de los hijos de Dios, estamos desapercibidos o andamos en el ejército del Señor, pero muchos no se han preparado correctamente. Por eso es que miramos muchos caídos. Por eso es que miramos muchas personas que caen. Por eso miramos que hay muchas personas que caen y ya no se pueden levantar. Porque muchos cristianos son heridos por los dardos del enemigo y muchos se levantan y muchos ya no se levantan. Entonces, el enemigo dice la palabra que él vino a matar, a robar y a destruir. Escuche lo que dice, a matar. Entonces, la enseñanza, la segunda parte es 5 de defensa y 1 de muerte. Esa es mi armadura. Entonces el enemigo, hermano, él no está jugando con el cristiano. Él no está usando una varita como la que usábamos anteriormente cuando nosotros jugábamos una varita y la tomábamos como una espada. Aunque nuestros ojos no podemos mirar, hermano, sus armas, pero las armas del enemigo son reales. Y las armas que él utiliza no te quiere ir y nada más. O sea, dice, te viene a matar. Y tú tienes que estar consciente, hermano, tenemos que estar conscientes de que el enemigo nos quiere matar. Y que lo que él está haciendo es para matarnos. O sea, tú y yo, hermano, tenemos que tener la seguridad de que el enemigo nos quiere matar. Porque nosotros ahora somos sus enemigos. Ahora él a nosotros nos aborrece. Ahora él no quiere que en su casa y en mi casa haya paz. Ahora él no quiere que nuestros hijos le sirvan a Dios con todo su corazón. Ahora él está luchando contra todo, hermano. Él está poniendo todo su arsenal para destruir los matrimonios, para destruir la vida de nuestros hijos, para destruir nuestro hogar, para destruir la paz que Cristo vino a sembrar en nuestros corazones. O sea, hermano, es una guerra espiritual, es una guerra real. Una guerra, hermano, que no sé si usted la pueda sentir. No sé si usted se pueda mirar en la batalla. No sé si usted se pueda mirar en el campo de batalla luchando porque su matrimonio permanezca bien delante de Dios. Para que su matrimonio esté firme delante de Dios. Entonces, esa es una lucha y una batalla y una guerra contra el enemigo cada día de nuestra vida. En muchas ocasiones, hermano, ya sea el hombre o la mujer, no se levanta de buena gana o de buen humor. Y eso, hermano, eso es estar perdiendo la batalla. Eso es estar perdiendo la guerra contra el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente, hermano, la ira, el odio, el rencor, son sus armas que el enemigo usa. ¿Para qué? Para que el esposo o la esposa se vaya a dormir enojado o enojada, y para que se levante enojado y enojada. Esas son las armas reales que el enemigo estaba usando, hermano, en nuestros tiempos, para que usted y yo, hermano, no prosperemos, para que en su casa y en mi casa no haya un altar de oración hacia el Señor. Para que no haya alabanza en nuestro hogar, para que no haya enseñanzas bíblicas, para que yo y usted nos entretengamos en la tele y en el teléfono y a Dios lo echemos allá en el closet. O en un cajón, allá a lo último. La Biblia ahí, hermano, empolvada. Y el enemigo está ganando la batalla, está ganando la guerra a muchos cristianos. Y supuestamente, entre comillas, somos cristianos.
pero no practicamos las cosas que Dios tiene establecidas como mandamiento para ser un verdadero cristiano, para ser un verdadero soldado de Jesucristo. Entonces, hermano, es necesario que usted y yo entremos y nos paremos bien firmes y que usted diga: el diablo, mi enemigo, mi adversario, él no está jugando conmigo, él quiere matarme, él quiere destruir mi matrimonio, quiere destruir a mis hijos, él quiere que no haya paz en mi hogar. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que nuestro comandante, el que dirige nuestra vida, el que va enfrente de nosotros, es más poderoso que el que está en este mundo. Entonces, usted y yo, hermano, como soldados de Jesucristo, tenemos que entender que el que va delante de nosotros, Él es el que va peleando las batallas por nosotros. Y no nomás eso, hermano, sino que Dios nos está capacitando con la palabra de Dios. Nos está dando las herramientas para que usted y yo permanezcamos firmes delante del Señor. Y las armas, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros son para defender nuestras vidas espirituales. Pero no nomás para eso, también nos ha dado armas donde nosotros también podemos matar. Porque no se trata de dejar mal herido al enemigo, se trata de matarlo. Hablando en un término espiritual, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted y yo creemos que el Señor ya ha puesto a nuestro enemigo debajo de nuestros pies, entonces cuando alguien o algo está debajo de la planta del pie, si se levanta y se levanta de ese lugar, es porque usted y yo hemos quitado la planta de nuestro pie de ese lugar. Y le hemos dado la oportunidad al enemigo de que se levante una vez más y empiece a hacernos guerra. Pero la palabra de Dios dice que Él ya lo venció. Y nosotros estamos con el que ya venció a nuestro enemigo, hermano. Nomás que mire, muchas de las veces viene la duda a nosotros, o el temor, o la incredulidad, hermano, a nosotros nos agobia, nos atormenta. Y en ocasiones el cristiano fracasa porque no está bien centrado, porque no entiende correctamente a qué ha sido llamado. Es como aquel trabajador que lo contratan en un trabajo y lo ponen en el lugar donde tiene que comenzar a trabajar y se pone y se cruza de manos. Ya está en el trabajo, pero ya le dijeron qué tiene que hacer. Ya llegó al trabajo, ya hizo todo, nomás que no está haciendo el trabajo. Y exactamente, hermano, está haciendo lo mismo Dios con nosotros. El Señor ya nos llamó. El Señor ya nos perdonó, ya nos limpió. Nos dio una vida nueva a nosotros. Y ahora el Señor nos está equipando a nosotros con las armas que Él sabe que no podemos, hermano, ser destruidos por el enemigo. Ni engañados, ni destruidos. Y mucho menos el enemigo nos puede matar si usted y yo nos vestimos con la armadura que el Señor nos está brindando. En otras palabras, hermano, yo y usted, si nos vestimos con la vestidura que el Señor nos está brindando y permanecemos fieles hasta la muerte, la palabra del Señor dice que Él tiene una corona de vida para nosotros. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, hermano, es que tu alma está asegurada en Cristo. Nada más tienes que creer al Señor. Nada más tienes que permanecer fiel. Y otra cosa, hermano, pelear la buena batalla no es para cualquiera, aunque está a disposición de cualquiera, pero no es para cualquiera. En otras palabras, lo que quiero decirle, que pelear la buena batalla solamente es ¿para qué? Para aquel que es valiente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ahora, pregúntese usted, hermano, si los cobardes son bienvenidos en el ejército. Los temerosos, los miedosos,
Son bienvenidos en el ejército. Ahí quieren gente, hermano, valiente. Gente que tiene que estar dispuesta a morir o matar. Entrar al ejército, hermano, se trata de vida o muerte. Y todos los que entran allí, hermano, no todos permanecen. Algunos renuncian porque empiezan a mirar, hermano, que no es como te la contaron. Nosotros estamos en una guerra, hermano, similar, pero no física. Delante de nuestros ojos no podemos mirar todos los demonios que andan en los aires, pero la palabra de Dios dice que son ejércitos. Son millares, hermano, de demonios que nos atacan o nos quieren atacar. Pero Dios nos está diciendo que tomemos toda la armadura de Dios. ¿Y sabe para qué, hermano? Porque el Señor dice para que podáis soportar las acechanzas de vuestro adversario, el diablo. Pero el cristiano en este tiempo, hermano, se relaja. Se relaja en el punto de que, hermano, tiene la oportunidad de venir a la iglesia y no viene. Tiene la oportunidad de venir a la oración y no llega. Tiene la oportunidad de ir a hablarle la palabra a alguien y no va. Tiene la oportunidad de hacer muchas cosas donde su alma o su vida espiritual se va a fortalecer y parece que en vez de estar en un campo de batalla, estamos en una playa divirtiéndonos y pasando un buen tiempo. Oye, hermano, el Señor no nos llamó para que yo y usted estemos relajados. El Señor no nos llamó para que yo y usted nos levantemos a las 9 o 10 o 12 de la mañana y a ver si tenemos la oportunidad de orar. A ver si tenemos la oportunidad de enseñarle palabra a nuestros hijos. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó, dice, hermano, la palabra, que estemos velando y orando. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién se va a devorar. Oye, hermano, cuando el león anda acechando la presa, el león no la anda acechando ¿para qué? Para agarrarla con sus manos y lamerla y acariciarla y luego dejarla ir. El león la anda acechando ¿para qué? Para agarrarla, destruirla y comérsela. El enemigo tampoco, hermano, quiere acariciarlo a usted nada más. El enemigo tiene intenciones de matar su vida espiritual. El enemigo tiene la intención de matar su matrimonio, su relación con sus hijos. Porque Él no vino, hermano. Él no está jugando con usted. Yo no sé si usted está jugando a la iglesia, pero Él no está jugando. Él no está en un juego, hermano. Él está consciente de que está en una guerra espiritual. Y que Él sabe, hermano, que cuando yo y usted nos preparemos, cuando yo y usted creamos que Dios nos ha llamado para pelear la buena batalla y usted y yo empecemos a pelear como Dios quiere que peleemos, Él sabe que está perdido. Escuche esto, hermano. Él sabe que está perdido. Cuando yo y usted hacemos correctamente y exactamente lo que Cristo nos pide que hagamos. En otras palabras, el Señor me está pidiendo que tomemos toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios, hermano, es toda. No una parte, toda la armadura de Dios. Y el Señor, hermano, nos está asegurando la victoria. O sea, no, el Señor nos está diciendo, a ver si puedes ganar. El Señor te está diciendo, vas a ganar la guerra. Vas a ganar la batalla, nada más. Tienes que ir bien protegido. Ese es el problema. Ahí está el problema, hermano, en la iglesia. Porque muchos de los cristianos no nos queremos vestir con toda la armadura de Dios. Ahí está el problema. Posiblemente te guste leer la Biblia, pero no te guste orar. ¿Y sabe para qué es la oración? Para que usted y yo no caigamos en tentación. Mire, si no es una arma poderosa.
Y si usted se pregunta, ¿por qué no me puedo levantar? ¿Por qué caigo continuamente en lo mismo? Pregúntese si usted está haciendo lo correcto, lo que Dios le está demandando, porque Dios, hermano, a usted y a mí no nos llamó para fracasar. Eso olvídese. Si usted mira a muchos fracasados en el evangelio, hermano, Dios no lo llamó para fracasar. A ninguno de los que usted mira en la calle en este momento y estaban un día en la iglesia, Dios no lo llamó para que otra vez estuvieran allá en la calle. Dios lo llamó para que fuera un triunfador, para que fuera un soldado, hermano, un guerrero espiritual. Pero pasa lo mismo que en el ejército aquí terrenal, hermano. Muchos no aguantan la pelea. Empiezan a sentir las embestidas del enemigo y usted lo ha escuchado por ahí. En vez de escuchamos y decimos, me iba mejor cuando no estaba con Cristo. ¿De dónde viene esa voz, hermano? Esa voz es de una persona derrotada, de una persona que no ha entendido que al venir a los pies de Cristo, hermano, el enemigo se va a levantar con más fuerza. El enemigo te va a empezar a odiar. Si ya te odiaba, el enemigo te va a empezar a odiar. El enemigo te va a empezar a perseguir aún más. Pero la palabra de Dios en el libro de Santiago, hermano, nos dice que nosotros busquemos a Dios. Acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Nos está diciendo sobre el enemigo, dice que resistamos al diablo. ¿Y qué dice, hermano? ¿Se quedará? Huirá de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos resistiendo por nuestras propias fuerzas. Estamos resistiendo al diablo con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Entonces, si usted alcanza a entender que usted está equipado para que el enemigo no le haga nada, hermano, el enemigo no le va a hacer nada. Pero usted tiene que creer. Ahora, ¿por qué no creo? Porque muchas de las veces yo no vivo conforme a la palabra de Dios. Y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no le gusta escuchar la palabra de Dios, si usted no toma la palabra de Dios como debe de tomarla, dígame cuándo usted va a ser un hombre o una mujer de fe. Nunca. La palabra de Dios no se puede contradecir. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor, hermano, en verdad ha sido bueno con nosotros. Nos ha equipado. Nos ha equipado, hermano, de tal manera que, o a tal grado de que no perdamos ninguna de las batallas en las cuales nos estamos enfrentando con nuestro adversario, el diablo. Pero muchas de las veces hemos perdido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos hecho lo correcto. Porque a lo mejor no estamos vestidos correctamente. Pero mire, nos quedamos en el punto número 3. Miremos la importancia, hermano, y la esencia de las palabras. El Señor nos está diciendo, cálzate con el evangelio de la paz. En otras palabras, nos está diciendo, vive una vida conforme al evangelio, poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas y calzarnos del evangelio. Eso es lo que dice allí en la cita que usted tiene, Efesios capítulo 6, versículo 15. Mire lo que dice. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En Isaías, hermano, Isaías, yo lo leo, Isaías, ¿usted qué dice ahí? Isaías 52:7, mire lo que dice la palabra. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de las que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, el que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, hermano, cuando usted ha creído al evangelio, usted tiene que hacer el evangelio parte de su vida. O sea, el evangelio se convierte, hermanos,
en nuestra vida como el calzado. O sea, el calzado, sus zapatos, sus tenis, usted los hace parte de su vida. Usted no sale de su casa, no se va al trabajo, no se va a caminar sin zapatos. ¿Por qué? Porque el calzado es parte de su vestimenta. El Señor está diciendo, hermano, que el conocer de Él es muy importante, pero saber que Él nos ha llamado para predicarles a alguien más, para llevar la palabra a alguien más, es un mandato que Dios nos ha dejado también. Y poco lo estamos haciendo. Mire, tan descalzados andamos, hermano, que ni ponemos por obra la palabra de Dios, ni la llevamos a otras personas. ¿Se imagina? En términos espirituales, hermano, andamos descalzos. Andamos descalzos, y Dios, hermano, como soldado que Él lo llamó, Él no quiere que usted y yo caminemos descalzos. Él quiere que vivamos el Evangelio. Él quiere que vivamos la palabra, pero no nomás que la vivamos, no nomás que recibamos ese beneficio de la salvación. Él quiere que usted y yo vayamos a otros lugares o a otras personas a predicarle la palabra. Y allí, hermano, muchos nos estamos quedando cortos. Y es lo que dice aquí la Escritura. En el Antiguo Testamento, hermano, en el calzado tenía o era parte simbólica, y también era algo que, por ejemplo, en el encuentro que Dios tuvo con Moisés, dice la palabra que cuando Moisés se acerca a la zarza, el Señor lo primero que le dice a Moisés, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú pisas, santo es. El calzado, hermano, las sandalias que traía Moisés, el Señor sabía que Moisés andaba mal. Pero, por ejemplo, en el libro de Ruth, el calzado representa algo. Miren, en el libro de Ruth, capítulo 7, capítulo 4, versos 7 y 8, por ejemplo, dice: el calzado era una señal de autoridad. Y dice así en el verso 7. Dice: había ya desde hacía tiempo una costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Y en el verso 8 dice: entonces el pariente dijo a Booz: toma tú, y se quitó el zapato. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando Booz iba a tomar a Ruth, dice la palabra que esa era la costumbre que ellos tenían. Como el primo no quiso redimir a Ruth ni a Noemí, entonces el primo se quita el zapato y se lo da a Booz, y les prácticamente, al darle el zapato a Booz, le estaba entregando las propiedades que pertenecían a Noemí, le estaba entregando el derecho a casarse con la viuda que era Ruth. Entonces, esa era una señal de autoridad. Lo que quiero decirle, hermano, que desde el Antiguo Testamento ya venía marcando Dios lo que era autoridad. El calzado es una autoridad. El Evangelio, hermano, en nuestras vidas representa una autoridad de Cristo en nuestras vidas, porque Él nos ha cambiado. A través del Evangelio, a través de la palabra, Dios ha hecho maravillas en nosotros. Y no nomás eso, hermano, sino que ahora usted lleva el Evangelio dentro de su corazón. Lo lleva como lleva sus zapatos. Es parte, o tiene que ser parte de su vida. Donde quiera que usted pise, usted tiene que llevar una bendición. Donde usted quiera que pise, hermano, usted tiene que hacer un buen testimonio para la gente. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado autoridad. En el lugar que usted pise, se encuentre, si hay un endemoniado, Dios le ha dado poder a usted, y me ha dado poder a mí. ¿Para qué, hermano? Para reprender al diablo en el nombre de Jesús, porque el Evangelio del Señor, hermano, también tenemos el nombre que es sobre todo nombre.
Pero hay personas todavía, hermano, que tienen años en el evangelio y tienen miedo de orar por un endemoniado. Le voy a contar un pequeño testimonio, hermano, de lo que yo viví. Después de eso entendí por qué el Señor, hermano, le dijo a sus discípulos que los demonios no salían sino con oración y ayuno. En una ocasión, hermano, ya hace muchos años, en el principio, me tocó ir a orar por una persona que estaba mal, que oía voces. Y cuando yo entré a la casa, hermano, al hogar, en cuanto yo entré a la casa sentí una presencia demoníaca. Yo sabía que no era parte de Dios. Y empezamos a hablar con la familia y empezamos a compartirle la palabra. Llegó la persona por la cual teníamos que orar. Oré por la persona. Y cuando yo estaba orando, hermano, cuando yo estaba orando por la persona, yo sentí como si alguien me hubiera dado con un marro en mi cabeza. Era un golpe tremendo, hermano. Un golpe fuerte. Y era algo que me estaba pegando. Era como que me estaban pegue y pegue y pegue. Y me vine, hermano, me vine de ese lugar. Y duré como unas 2 semanas en esa situación. Y a través de venir, hermano, aquí todos los días y pedirle al Señor perdón si yo había hecho algo mal. Pedirle perdón al Señor si yo no me había preparado como tenía que prepararme. Y yo hubo un momento, hermano, que de aquí del altar, y yo me levanté y el Señor me quitó ese azote. La palabra del Señor, hermano, da testimonio. Dice que cuando aquellos hombres fueron a orar por un endemoniado, dice que el endemoniado, hermano, los desnudó. O sea, se les metió a ellos. ¿Se alcanza a dar cuenta, hermano, que en el reino que estamos es poderoso? El reino que Jesús nos ha dado, hermano, es poderoso, pero el reino con el cual estamos peleando, usted y yo, hermano, también tiene poder. No más poder que el reino de Cristo, hermano, pero si usted como cristiano no está bien preparado, no está bien vestido, ese es el peligro que usted y yo estamos, hermano, enfrentando. Ahora, desde esa vez, hermano, he entendido muchas cosas. He entendido por qué el Señor le decía a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Y en veces, hermano, no estamos bien vestidos y nomás porque somos cristianos, yo voy y oro por aquel endemoniado. La palabra de Dios dice que te tienes que preparar. Tienes que tener una buena relación con Cristo. Tienes que estar bien orado, tienes que estar bien ayunado, porque si no, el enemigo, hermano, y quiero decirle, hermano, que a mí no me fue tan mal, pero eso que me pasó a mí fue porque Dios me quería dar una lección, me quería dar una enseñanza, y eso no era de parte de Dios, hermano, era de parte del enemigo, porque yo entré a un lugar y no entré preparado. Ahora yo entiendo, hermano, que nuestra guerra o nuestra lucha no es con ninguno. Es posible que yo a usted aquí no le caiga bien. Y algún día yo me entere que no le caigo bien. No lo voy a odiar por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy contra usted. Si alguien le puso a usted, o si usted siente algo en contra de mí, yo sé que no es usted. Es alguien por ahí que le anda haciendo cosquillas. Y cuidado con ese que anda haciendo cosquillas. Porque si usted quiere mirar a Dios, tiene que estar limpio su corazón. Por eso, hermano, Dios se mueve y Dios nos dice, amaos los unos a los otros. Donde en su corazón, hermano, no tiene que haber nada en contra de ninguno de sus hermanos. Es más, ni en contra de su enemigo. Si usted ha recibido daño de alguien, usted tiene que sanar esa herida. Y tiene que aprender a perdonar. Y si no, olvídese de aquel lugar. Porque Dios, hermano, no va a aceptar ningún hipócrita ya.
O aprendemos a perdonar de corazón, hermano, o usted no va a llegar a ese lugar. Yo no voy a llegar a ese lugar. Dios es bueno, hermano. El pastor decía, tenemos un Dios amoroso, pero también es un Dios que consume. Un Dios que nos está dando la oportunidad de un día llegar allá, hermano, pero también está preparado para hacer juicio contra muchos. Y yo creo, hermano, que usted y yo no estamos aquí para ser enjuiciados. O no es el propósito de Dios. Él quiere, hermano, que usted y yo nos preparemos para estar con Él. Amén. Eso es lo que representaba en aquel tiempo, hermano. Ahora en el libro de Gálatas, yo voy a leer Gálatas 1:6. Mire lo que dice. Acerca del Evangelio. El apóstol Pablo manda esta carta a los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el verso 8 dice, mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hermano, hay muchos que traen un calzado o que creen que están calzados con el evangelio, pero hay muchas personas que traen otro evangelio diferente. Entonces no es el evangelio que Cristo dejó para este mundo. Hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que traen un evangelio diferente a los que predicaron los apóstoles. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, hermano, que no se calce con cualquier evangelio. No se ponga cualquier zapato. No se ponga cualquier calzado. Tiene que asegurarse de que usted trae el calzado correcto, de que usted está en el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque hay algunos que los perturban. Hay muchas personas que les perturban y puede ser que usted haya escuchado por ahí en sus oídos, en el lugar donde tú te congregas son muy religiosos. Usted tiene que investigar. Si en este lugar se le impone algo que está fuera de la palabra de Dios, o que Dios no está establecido, entonces mire, busque un lugar donde le prediquen lo que es verdadero. Pero si usted lee la Biblia y lo que se le enseña aquí se le comparte, es lo que dice la palabra de Dios, entonces quien tiene que hacer un cambio es usted en su vida. Porque el evangelio se lo están predicando correctamente. Y ahí es donde está el problema, hermano, muchas veces en nosotros, porque nosotros no queremos hacer cambios. Queremos llegar al cielo, pero queremos llegar como nosotros queremos. Queremos que Dios nos bendiga, pero queremos servirle como nosotros queremos servirle. O sea, nos estamos haciendo un Dios a nuestra manera. La pregunta es, hermano, ¿cuál es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es mi Dios? ¿Es el del evangelio que predicaron los apóstoles o es un Dios que tú te has inventado? ¿Es un Dios que tú has dicho, no creo que a Dios le moleste que haga esto? Pues dice la palabra del Señor, hermano, que todo lo que tú hagas en este mundo o participes de este mundo, eso se convierte en un evangelio diferente. Tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermano, en lo que nosotros, donde nos metemos y en lo que nosotros participamos. Amén. Mire, en el libro allí leímos el 3, ahora voy a leer el punto 4, mire. En el punto 4, hermano, en el verso 16 de Efesios, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces mire que el enemigo, hermano, no agarra una flecha y se la avienta.
¿Sabe qué hacían en el Antiguo Testamento? Las flechas de por sí, hermano, eran para muerte, pero les ponían algo para que se fueran todavía a matar y llevaran fuego. Entonces el enemigo, hermano, está peleando en serio esta guerra. Él está en serio con nosotros. Él no está jugando. Yo no sé si usted, como hijo de Dios, esté jugando, pero el enemigo, su adversario, el diablo, él no está jugando con usted. Y es necesario, hermano, que usted y yo nos preparemos, porque él nos quiere destruir. Pero con nosotros está el Señor, amén. Así es de que, hermano, su victoria y mi victoria está garantizada. Un escudo, hermano, era un arma defensiva antigua para protección personal. En el Salmo 89, verso 18 dice, porque el Señor es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. O sea que si usted camina rectamente, usted tiene un escudo. Si usted camina rectamente, usted es un hombre de fe, una mujer de fe, y quien está deteniendo los dardos del maligno es nada menos que Jesús. Pero dice la palabra, Él hace eso con los que caminan rectamente. Usted sabe si anda caminando rectamente delante de Dios. O el enemigo por ahí, hermano, donde quiera, me lo azotea. Donde quiera le avienta dardos y donde quiera le pega. Porque no trae el escudo. No trae a Cristo en su vida. No trae el evangelio. No está sujeto a la palabra de Dios. Y el enemigo, hermano, donde quiera que lo mira, allí le da, y le avienta y allí le pega. Los desánimos o los desanimados, no crea que es porque por pura casualidad, hermano. El enemigo es bravo. El enemigo es sanguinario, hermano. El enemigo no tiene piedad. El enemigo no tiene misericordia con usted. Ni espere que tenga misericordia de usted y de mí. Él vino a matar, hermano. Pero Dios, hermano, el Señor dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. En el libro de Romanos, hermano, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar se hizo grande bonanza. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano sobre su costado, no creeré. Entonces, mire, la incredulidad, hermano, cuando el hombre está en el camino de Dios y no cree, por la incredulidad, hermano, no le permite traer ese escudo. Y en el verso, en el capítulo 11, verso 1 de Hebreos, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano, acerca de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, hermano, lo que es la fe. Oh, pero es que ya tengo años sirviéndole al Señor, estoy orando por esto y por aquello y no sucede. El Señor dijo, a Tomás dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, hermano, que su fe, si su fe no es genuina, usted no está agradando a Dios. Si usted se está caminando en el camino de Dios por lo que usted mira, si usted está caminando en el camino de Dios porque su refrigerador está lleno todo el tiempo, porque tiene ropa para vestirse, porque tiene calzado para calzar, porque tiene un techo, porque tiene un trabajo, por eso le está sirviendo a Dios, eso no es fe. Si usted le está sirviendo por eso. Pero si usted es un hombre de fe o una mujer de fe y en la situación que usted esté o que viva o que Dios le permita pasar y usted se mantiene creyendo en que un día el Señor lo va a proveer, en que un día el Señor lo va a levantar, entonces usted es un hombre y una mujer de fe. Hoy no tengo para comer, pero dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre. Si no puedo comer en 2 o 3 días, no me voy a morir. Al contrario, si hay que bajar por ahí una librita de manteca, te va a servir. Eso es la fe. La fe, hermano, es la certeza de lo que se espera, no de lo que estás mirando. No de lo que tus ojos pueden mirar, es de lo que tú esperas, de la promesa que Dios tiene para ti. Porque tu vida eterna, porque tu bendición no está aquí en esta tierra, hermano, está en los cielos. Lo que Dios te ha prometido no está aquí en la tierra, está en los cielos. Hermano, pero es que nadie ha ido allá y ha mirado las calles de oro y el mar de cristal. Es que la palabra de Dios dice que hay un mar de oro y calles de oro y mar de cristal. Es que dice la palabra. Y si tú no crees que dice la palabra, pues no le estás creyendo a Dios. ¿Cómo, hermano, puedes llegar a la presencia de Dios si no estás creyendo que Dios te llamó para darte salvación? Y tú tienes que tener la certeza en tu mente y en tu corazón de que Dios te llamó para ser un hijo verdadero y un guerrero valiente, hermano, y pelear la buena batalla. Eso es lo que Dios está buscando en usted y en mí, hermano. En el punto número 5, en Efesios 17, verso 6, verso 17, dice así, dice, tomar el yelmo de la salvación. Toma el yelmo de la salvación, es parte de la arma de defensa que Dios te está dando. Mira, hermano, puntos claves sobre el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco de soldado y en nosotros es una protección mental. Al igual que un casco protege la cabeza en la batalla, ese yelmo protege la mente de pensamientos negativos, mentiras y engaños espirituales. Entonces usted como soldado de Cristo no trae un casco como el que trae un soldado. Pero el yelmo, hermano, le sirve a usted, le funciona. ¿Por qué? Porque mire, aquí en esta mente, en su mente, en mi mente, ahí es el campo de batalla. ¿Tus pensamientos dónde están? ¿Mis pensamientos dónde están? Cuando viene un mal pensamiento, usted pelea contra ese mal pensamiento o le entrega sus armas al enemigo y deja que ese pensamiento camine, siga y baje al corazón. Su mente y mi mente, hermano, es ese campo de batalla donde los pensamientos negativos
o engaños que vengan de parte del enemigo, nosotros los tenemos que destruir allí, aquí, hermano. Cuando llegue aquí a la mente, ahí tenemos que destruir, ahí tenemos que pelear. ¿Cómo peleamos? Doblando rodillas, escudriñando la palabra, orando, ayunando. Dios nos ha dado, hermano, lo que nosotros necesitamos para ser vencedores. Si nosotros estamos batallando, hermano, es porque usted y yo queremos batallar, pero Cristo no nos trajo para estar batallando. Él nos trajo, hermano, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. La frase, hermano, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, hay una parte que es una llamada a una transformación profunda en nuestro interior, cambiando hábitos, pensamientos egoístas por una perspectiva alineada con el propósito del Señor. Despojarte del pasado, identificar y abandonar las actitudes y comportamientos egocéntricos y destructivos. Entonces tú, como hijo de Dios, tienes que saber, hermano, como hijo de Dios, como hija de Dios, que tú ya no debes de ser como la persona que eras antes. Y que ahora tus pensamientos tienen que ser diferentes. Si tú estás casado o casada, en tu mente no tiene que venir en ningún momento un pensamiento de divorciarte. Como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Qué es lo que pasa en los matrimonios que no conocen a Dios? Cuando empiezan los problemas, lo primero que viene a la mente, ¿qué es? Divorciarse. Pero en el camino de Dios, hermano, en el camino de Dios, el cristiano tiene que cuidar esos pensamientos. Porque el enemigo, cuando tu matrimonio no está funcionando bien, claro que vienen esos pensamientos, pero tú tienes que matarlos. Tú tienes que destruirlos a tu mente y que no siga creciendo. Porque el enemigo sabe, hermano, que en cuanto el hombre y la mujer toman esa decisión, su familia se destruyó. Pero Dios es poderoso, hermano. Dios es poderoso, nos está, hermano, preparando. Mire lo que dice en Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 7, verso 23. Pero veré otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira el 25 lo que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre, hermano, que fue llevado hasta el tercer cielo y se le enseñaron cosas que son difíciles de comprender. Ese apóstol está diciendo que él reconocía que el pecado estaba en sus miembros, pero que su mente la tenía que estar ocupada en Dios. Con mis miembros sirvo a la ley del pecado, pero con mi mente sirvo a la ley de Dios. Entonces, él sabía, hermano, pelear la buena batalla. Él sabía pelear, sabía prepararse y tenía una mente enfocada. Me imagino yo, hermano, para el apóstol Pablo no andaba, el apóstol Pablo no tenía la oportunidad quizás de, déjame echar unas vacaciones, de pensar en unas vacaciones. Hombres, hermano, que entendieron que Dios los había llamado para una misión.
grande. Y se convirtieron en lo que fueron, hermano, soldados de Jesucristo, amén. Y en el 1 Corintios 10, 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Mire lo que dice: en una misma mente y en un mismo parecer. Mire lo que Dios le pide al pueblo: que estemos unidos en una misma mente. Pero piense, usted, hermano, piense que está aquí, si usted piensa diferente respecto a las cosas de Dios o a lo que se enseña aquí. Y la palabra de Dios dice que tenemos que estar de acuerdo. O sea, tu mente, hermano Camilo, y mi mente tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y si tiene que hacer cambios usted en su vida, los tiene que hacer por amor a la palabra de Dios. Si tengo que hacer cambios en mi vida, los tengo que hacer por amor a la palabra de Dios. Y cuando yo y usted estemos en ese plan, entonces usted va a pensar. Los apóstoles escribieron de los profetas. Ellos nunca se unieron, pero tenían una mente espiritual. Y lo que ellos escribieron concordó. Por eso es que muchas de las veces, hermano, las congregaciones no funcionan. Porque aún en el ministerio, una persona piensa diferente y la otra piensa diferente. Por eso es que las familias no funcionan, los matrimonios, porque uno quiere buscar las cosas de Dios y a la otra no le es importante. Son mentes diferentes. Uno piensa en Dios y otro piensa en las cosas del mundo. Póngase a pensar, porque si usted y yo estamos viviendo esa situación en nuestro hogar, tenemos que cambiar nuestra mente, renovarla. Y por último, hermano, a continuación vamos a leer la última parte, que es, estudiamos 5 armas de defensa que Dios nos ha dado. Ahora vamos a leer la última, la más poderosa. Y esta arma, hermano, la encontramos al final del verso 17. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando el Señor fue incitado a pecar, dice la palabra del Señor que el Señor usó la palabra, la usó como una espada. Y todos los argumentos que traía el enemigo para hacerlo caer fueron destruidos con la palabra de Dios. Y yo y usted, hermano, tenemos la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, antes de seguir, hermano, piense en esto, porque mire, delante de Dios, hermano, usted y yo estamos desnudos. Antes que salga la palabra de nuestra boca, el Señor ya la conoce. Él sabe si yo tengo algo en contra de un hermano. Él sabe si yo critico a un hermano. Él sabe si yo juzgo a un hermano. Él sabe si yo estoy en enemistad con algún hermano. Él lo sabe todo. Y hoy en este día yo no conozco tu corazón, pero si hay un problema de estos en tu corazón, yo no te estoy hablando. El que te está hablando es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entra hasta tu corazón. La palabra de Dios entra hasta dentro de nuestro corazón y nos enseña en la condición que tú y yo estamos delante de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, es el arma que Dios nos dio para matar. Oye, hermano, los ejércitos, los gobiernos de los países tienen armas nucleares. Y si usted y yo comparamos la palabra de Dios contra estas armas, nuestras armas son más poderosas que las de un ejército terrenal.
Lo más que muchas de las veces, hermano, no entendemos y no comprendemos lo que Cristo nos ha dado en nuestra vida, hermano. No entendemos lo que tenemos en nuestras manos, hermano. Tenemos armas poderosas, armas de defensa, y tenemos una arma de destrucción. Una arma, hermano, de muerte con la que usted puede matar cada argumento que el enemigo ponga enfrente de usted. Pero usted tiene que estar en la palabra. La palabra tiene que estar en usted y en mí. Entonces, mírense, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pueblo de Israel, hermano, cuando caminaba por Jericó, los muros de Jericó, no crea que eran una cerca como la que tenemos aquí. Si usted sale y le pone una patada, casi la anda tumbando. Los muros, hermano, que ellos construían, los muros de Jericó, en la historia habla de que eran grandísimos y anchos. No había poder humano que pudiera tumbar esos muros. Pero dice la palabra que el Señor, hermano, les dijo que rodearan los muros, que dieran vueltas en la ciudad. Y dice la palabra que al séptimo día, hermano, lo único que les dijo el Señor, que gritaran. Y cuando ellos gritaron, hermano, dice la palabra que los muros se cayeron. Oye, hermano, eso es fe. A lo mejor en tu vida o en mi vida hay muros que no hemos podido tumbar a falta de fe en nuestra vida espiritual. Y Dios te ha dado, hermano, Dios me ha capacitado, Dios te ha capacitado para derribar, para tumbar, para quitar y para matar todo argumento que se levanta contra la verdad. Usted tiene la verdad, hermano. Si usted tiene a Cristo, tiene la verdad, tiene el poder, tiene las armas que el Señor le ha dado. Segunda de Corintios 10:1, hermano, dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pero mire lo que dice en el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo está diciendo, aunque miran un cuerpo humano, yo no predico un evangelio humano. Yo predico un evangelio celestial. Yo no milito según la carne, yo no me conduzco según la carne, yo milito según las cosas de Dios. Porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mire lo que Dios le ha dado, hermano. 5 de defensa y 1 de muerte. Esa es mi armadura. Lo que le está diciendo Dios, hermano, tienes la palabra. La palabra, si tú permaneces fiel a la palabra, esa es la que te va a conectar, esa es la que te va a llevar en victoria. Tenemos esas promesas de Dios, amén. Y en el verso 5, hermano, ya para terminar, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, si usted en este día, hermano, se levanta y se va en la misma condición que llegó,
y no empieza a pelear la buena batalla, sabiendo que Dios ha puesto el armamento que usted necesita, y usted sigue en derrota, es porque usted quiere. Pero Dios no quiere eso para su vida, hermano. Dios no quiere eso para mi vida. Piense en lo que el Señor le ha dado. Piense en lo que Dios ha puesto en sus manos. La palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Miren, discúlpeme, me pasé 15 minutos, pero para que se terminara la enseñanza, hermano. ¿Ven? Para no venir otra vez otro día con esta enseñanza. Le vamos a invitar, hermano, que se levante su asiento, que pase para enfrente. Hermano, si usted no está bien vestido, si usted sabe que no está bien vestido, venga delante de la presencia de Dios, pidámosle perdón al Señor y pidámosle al Señor, hermano, que nos permita vestirnos con toda la armadura de Dios. Porque yo y usted, hermano, queremos llegar a su presencia. No queremos quedar postrados en este mundo. Queremos llegar con Cristo. Pero es necesario, hermano, que usted se vista con la vestimenta que Dios le está dando.